Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy especial y que hacía mucho tiempo que quería hacer, no solo por la técnica empleada, sino por las telas. Vamos a hacer este bonito neceser empleando la técnica de patchwork, la ventana de la catedral, y vamos a utilizar mi estilo de telas favorito. Por un lado, las románticas, que ya sabéis que me encantan, y por otro lado, el cuadrito bichí en tramada japonesa, que si el bichí me gusta, ya en texturas rústicas me encanta. Así es que si te gusta el diseño y quieres aprender a hacerlo, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 45 centímetros de lo que es la tela que nos haría el vuelto. ¿Vale? Que yo en este caso he elegido una tramada japonesa, 45 centímetros, y esta mide, creo que es de ancho 1,14, ¿vale? Con 1,10 tenéis bastante. Y luego necesitáis 4 telas o 2 telas, o como si queréis ponerlas iguales. Yo en mi caso he decidido poner 4 del mismo estampado con diferente fondo, ¿vale? Y de estas necesitaríamos, si eligiéramos 4, necesitaríamos 15 centímetros. Eso para hacer el coordinado que yo he hecho, que son 4 telas de fondo y lo que son los vueltos en el mismo tono, en este tono rosa maquillaje. Y luego necesitaríamos guata de algodón de este tipo o de este tipo que es más beige, ¿vale? La que queráis. Y por último vamos a necesitar también una cremallera, ¿vale? Y yo he elegido estas que las tengo yo en la web por metros porque le iba bastante a lo que es el tono del vuelto, ¿vale? Nosotros os hemos preparado, para la que lo quiera hacer la réplica del nuestro, hemos preparado estos lotes que los tenéis en la página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Aquí tengo mi prototipo de patrón y tengo todo lo que son las piezas cortadas. Hemos cortado por un lado los cuadrados de guata, los cuadrados de las telas, tanto la interior como la exterior. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es marcando en las piezas de la tela del estampado o en esta, en cualquiera de las dos. Yo voy a hacerlo en esta porque la superficie no es porosa y me va a ser más sencillo de dibujar, ¿vale? Y ahora vamos a ir poniendo el patrón encima. Vamos a utilizar un par de alfileres para que no se nos mueva y vamos a ir cortando las piezas, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo tranquilamente. Bueno, recortando. En realidad vamos a ir marcando por donde vamos a coser. Recortar una vez que esté cosido. Ya tendríamos una pieza marcada. Entonces montaríamos derecho contra derecho y una de las láminas de guata detrás. Y así la cogemos aquí. Así vamos a ir montando todas las piezas. Vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno, dejando una pequeña aberturita para dar la vuelta. Así vamos a ir haciéndolo poquito a poco todas las piezas. Bueno, como veis ya tenemos aquí toda la pila de piezas que vamos a coser. Vamos a pasarle todo el contorno, dejándole un espacio chiquitito. Así que vamos a la máquina a coser y volvemos. Bueno, ya tenemos todas las piezas cosiditas y ahora vamos a empezar a recortar. Recortamos dejándole más o menos pues 2 milímetros, 2 milímetros y medio. No hace falta dejarle mucho, poquito. Por eso con 15 centímetros os queda más o menos lo que yo os digo. Queda una costura pequeñita. Muy bien. Vamos a ir haciendo así con todas las piezas y una vez que las tengamos todas vamos a ir dándoles la vuelta por esta aberturita. Así quedaría y ahora tenemos que ir cerrando la aberturita
con puntada invisible y luego las plancharemos un poquito y pasaremos al siguiente paso. Esto es un bolso muy entretenido porque es algo como muy metódico. Vamos haciéndolo por piezas hasta montarlo. Vamos a por las siguientes. Ya le hemos dado la vuelta y ahora hay que ir. Los vamos a ir cerrando la aberturita y terminándolos todos. Bueno, ya los tenemos todos cosiditos. Ahora nos vamos a ir a la plancha y volvemos. Vamos a pasar al siguiente paso, que es, vamos a marcar los pespuntes que vamos a hacer a continuación. Y ahora decidiremos la secuencia que queremos poner. Vamos a coger nuestro patrón, lo pasamos a cartulina o lo podemos pasar a otro tipo de material más rígido para que no se nos doble. Y lo ponemos justo en el centro y marcamos el contorno del cuadradito. Así. El negro voy a ver cómo lo hago, porque como no se le va a ver, con que marcamos dos de ellos nos va a valer, porque vamos a coser por aquí. ¿Vale? Entonces el negro no lo voy a marcar, voy a marcar el verde y el rosa de momento y vamos viendo. Vamos a ver cómo haríamos la secuencia de colores. Podría ser esta la secuencia, o podemos poner aquí el rosa y el blanco en un extremo, que en realidad da igual, luego se van a ir mezclando, pero bueno, por decidir cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer así. ¿Vale? Entonces vamos a marcar dos de ellos, el verde y el blanco. Entonces, como tenemos aquí cuadrícula, vamos a intentar que la cuadrícula vaya lineal, ¿vale? Que no se nos quede así. Vamos a aprovechar así. Vamos a poner un alfiler de aquí a aquí, o sea, vamos a coser de aquí a aquí. Así. Como el blanco también lo tenemos pintadito, hacemos lo mismo, lo encaramos y cosemos de aquí a aquí. Y ahora el blanco, vamos a buscar el cuadrito así y vamos a coser de aquí a aquí. Entonces vamos a seguir marcando un blanco y uno verde en todos los circulitos, blanco y verde. Seguiríamos la secuencia otra vez, que sería verde, negro, otra vez blanco. No, tenemos 7, nos falta rosa otra vez. Son 9 en total. Muy bien. Tenemos que hacer 2 tiras de 8, ¿vale? Ya tendríamos esta y entonces la tira de abajo tenemos que hacer pues que no coincida, claro, hay que hacer la secuencia pues diferente. Entonces, si aquí hemos puesto el negro, pues el negro podríamos ponerlo debajo del rosa, ¿verdad? Y ahora ya seguiríamos con la secuencia original, ¿vale? Así sería. Vamos a marcar las verdes y las blancas, verdes y blancas. Bueno, ya lo tenemos, la tira esta también. Vamos a pasar a la máquina y venimos. Bueno, ya tenemos aquí montado la historia. Hemos puesto 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la parte de abajo, como me habéis visto antes, no lo he cosido todavía, pero hemos hecho que la secuencia no coincida. O sea, es la misma, pero en diferente orden, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos el verde, y lo tenemos aquí el verde. Y ahora ponemos el negro, y luego viene el blanco, ¿ves? Es la misma secuencia que la hemos movido para que no coincida, ¿vale? Ya que tenemos estos unidos, que no, este de aquí no lo hemos pasado todavía, que ahora lo pasaré, vamos a hacer los 3 que harían la base. Estos 3 son los que van a hacer la base. Yo he montado, digamos, el cubo para ver cómo iba, para explicarlo a vosotras. Entonces, hemos quedado en que esta pieza la íbamos a poner así, de esta forma. O sea, va a ir en un lateral, a ver, justo en un lateral. Veis que aquí hay 2, pues a continuación tenemos que poner este bloque de 3, que es el que hará la base del neceser, ¿vale? Vamos a coserlo junto a este. Entonces vamos a pasar un pespunte a todos estos y a estos 3 junto a esta parte, ¿vale? Aquí no he podido poner más colores porque si no me coincidía en uno, me coincidía en otro, y yo he intentado que no me coincida el color ni aquí ni la parte de atrás de la bolsa, ¿vale? Yo lo he hecho así. Luego cuando esté montado vais a entender por qué he elegido blanco, blanco y negro, porque no podía hacer otro color. Vale, entonces lo vamos a coger aquí y vamos a pasar primero esta parte y luego estos 3. Así que nos vamos a la máquina y volvemos. Bueno, chicas, ya tenemos cosida la otra pieza, que me fui a la máquina, la cosí. Y la tenemos incluso planchada, y me he dedicado a coser esta parte que va toda a mano. Y ahora os enseñaré, por no hacerlo tan largo el vídeo, ahora os enseñaré cómo hacer esta pieza, coserla a mano, ¿vale? Entonces, recordamos que era una tira de 8 piezas y una tira de otras 8 piezas, con una secuencia que no se repite, pero se pone en diferente lugar, ¿vale? Y luego 3 piezas que hay que dejar un espacio, y a continuación las 3 piezas. Me da lo mismo ponerlas aquí o ponerlas aquí, ¿vale? Si las hubiera puesto aquí también me valdría. Vale, de esta manera ahora vamos a poner lo que es la cremallera, ¿vale? Pero antes de poner la cremallera voy a cerrar a mano estas piezas de aquí para que veáis cómo se hace. Cogemos un hilo color natural, que es con el que he estado cosiendo yo todo. Para esto sí que utilizo dedal, ¿vale? El dedal, muchas me habéis preguntado que por qué no uso y tal. No uso normalmente, solamente lo utilizo cuando es tipo así acolchado, hay mucha parte que es a mano, entonces sí. Bueno, empezamos, como siempre que empezamos algún trabajo, lo empezamos desde abajo para que el nudito se nos quede abajo. Esta puntada la podríamos hacer si quisiéramos o a máquina o una puntada artesanal en un color así que contraste, pero bueno, yo he decidido hacerlo muy simple y muy sencillito y la voy a hacer a puntada escondida. Y es simplemente, vamos a ir cogiéndola la pieza esta de aquí, sin traspasar aquí abajo, a puntada invisible. Ahora bajaremos por aquí y luego haremos esta y luego haremos esta, que son las que me quedaban por hacer, ¿vale? Y así con todas las piezas. Y cuando hagamos la unión del neceser, pues tendremos que seguir haciendo los costaditos que nos queden. Ya hemos cosido esa parte que teníamos que hacer a mano y ahora vamos a preparar la cremallera para coserla al bolso. Entonces tenemos que hacer así. Esta pieza de aquí, ¿veis? Ya la tengo hecha. Tenemos que doblar un poquito esta zona de aquí, así hacia adentro, así, de esa manera. Y vamos a quitar el exceso, que sería por aquí, teniendo en cuenta que se nos tiene que quedar aquí a ras, así, de esta manera. Y ahora lo vamos a reforzar. Ya la tenemos preparadita. Y ahora vamos a hacer un final de carrera. Vamos a hacer, esta pieza iría ahí prácticamente,
y vamos a dejarle pues una cantidad aproximada de unos 10 centímetros de excedente aquí. Vamos a coser lo que es el neceser, lo vamos a cerrar ya y a continuación pondremos la cremallera. Ya hemos cerrado un poco el final de la cremallera de esta manera, lo que es la terminación, ¿la veis? La hemos terminado así y ahora la vamos a colocar en el bolso, pero primero hay que terminar lo que es la bolsita. Como tenemos esta pieza aquí, ¿veis? Lo primero que vamos a hacer es cerrar el lateral este. Hacemos así, todo lo largo, lo doblamos por la mitad y vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí, ¿vale? Por las marquitas, de un lado a otro. Y cuando tengamos ese, volvemos y hacemos lo que es la base del bolso. Bueno, ya hemos cosido lo que es, lo hemos cerrado, ¿vale? Para que veáis, está cerradito ahora. Ahora lo que voy a hacer para que no se me amontone la faena es, voy a coserme el lateral y el lateral de estas piezas, ¿vale? Y luego iremos a la parte interior. Yo voy a ir, cada pieza la voy haciendo a mano. Me refiero a esta parte, luego haré el lateral y luego por último un trocito que nos queda. Y así no se me amontona la faena. Vamos a hacer esta parte a mano también. Y seguimos haciendo el lateral del bolso. Luego lo plancharemos bien, este no lo he planchado, pero cuando tengamos hecho todo lo que es el, digamos, el cubo que vamos a hacer, iré a la plancha y le daré para que se vaya acomodando todas las piezas. También podríamos terminar de cerrar lo que es la base del bolso y hacer todas las piezas, pero yo lo voy a ir haciendo por partes. Y también para que veáis claro cómo lo voy haciendo. Parece que si las voy haciendo las piezas por partes, creo que lo veréis más claro. Cuando tengáis que hacer una parte en negro, vamos a cambiarle el hilo a negro. Porque aquí, ahí en alguna parte he visto que se ve un poquito la puntada. Vamos a cambiar el hilo a negro. Muy bien, ya tenemos cosidita la pieza. Siguiente paso. El siguiente paso es este. ¿Veis? Ahora mismo tenemos una pieza que nos va a hacer un círculo y con estas tres piezas que le pusimos en la parte de abajo vamos a hacer lo que es la base de la bolsa, ¿veis? Entonces, mira, así de esta manera creo que se ve muy claro lo que hay que hacer. ¿Ves? Tenemos aquí tres piezas, aquí formarán el lateral y aquí el frontal o la parte de atrás, eso ya da lo mismo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es girar en el lateral, que nos hará la base. Ponemos un alfiler aquí y otro en el otro lado. Tenemos que coser por las marcas, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos las marquitas y si no las tenemos aquí, las tenemos por detrás. En uno de los dos lados, ¿ves? Las tenemos. Ahora hacemos coincidir también esta onda. Esta. Y esta. Y de esta forma se quedaría cerrado, totalmente cerrado, lo que es la base y los laterales de la bolsa. ¿Veis? Así se va a quedar. ¿Veis? Por aquí ya se ve más terminadito porque está hecho el doblado este. Y luego ya sería la cremallera de arriba. Como ya tiene todo incluido porque el forro ya está puesto, pues simplemente va a ser poner la cremallerita. Bueno, vamos a coser estas piezas, esta y esta, y vamos a ir a la máquina y ahora volvemos. Muy bien, pues vamos ahora que ya tenemos hecha la bolsa, vamos a terminar de hacer esta parte, que es, vamos a ir doblando, abriendo la flor, nos podemos ir a la plancha primero y acomodarlo y luego hacer esas piezas a mano. Bueno, ya sí tenemos terminadito lo que es el bolso. Ahora, momento cremallera. Vamos a ver, vamos a marcar la mitad, que sería
esta justo aquí y la otra mitad que sería este justo aquí. Y vamos a ver, teniendo en cuenta que esta es la mitad, deberemos de poner la cremallera encarada hacia este lado, justo en el filo de donde termina la onda, digamos, aquí tendríamos que coser. Entonces vamos a prepararlo todo desde aquí, luego lo vamos a hilvanar, eso sí, esta cremallera hay que hilvanarla, vamos, 100%. Esto no lo vamos a coser directamente porque, vamos, nos va a salir mal seguro. Vamos a dar la vuelta aquí a la bolsa, un momentito, para estar más cómodos. ¿Veis? Todo el rato vamos a ir a morir ahí. Ahí todo el rato. Al filito. Y justo aquí, que es la mitad. Vamos a terminar cosiendo ahí. ¿Vale? Voy a hacerle una marca de exactamente donde tengo que terminar en el otro lado también, para que no se me vaya. Tendría que terminar aquí. Y aquí le vamos a poner luego una piececita a la cremallera. Vale. Vamos a hilvanar primero este lado y así, una vez que esté afianzado y no nos vamos a pinchar tanto. Vamos a hacer un ladito primero y luego hacemos el otro. Y así vamos viendo cómo va quedando. Bueno, ya tenemos este ladito hilvanado. ¿Veis? Desde aquí hasta aquí. Aquí, ¿os acordáis que hicimos una marca con el boli de justo la mitad? Entonces con esta empezaremos justo en la marca, justo ahí, donde habíamos marcado. Y vamos a hilvanar de aquí para allá. Así. Primero vamos a poner alfileres y luego vamos a hilvanar. Nos tiene que cuadrar perfectamente, a ver si no me equivoco. A ver. Nos viene justito. Voy a empezar aquí. De aquí para allá. La cremallera la estoy poniendo hacia abajo, encaradita. No hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Veis? ¿Cómo la tengo? Vamos a hilvanarlo y lo vamos acomodando. Creo que está perfecto para pasar a la máquina, ¿vale? Vamos a dar la vuelta y vais a ver, es que claro, no lo vais a ver porque como esto está hacia acá, hasta que no le demos la vuelta no lo vais a ver, pero así quedaría. Lo único que esta onda ahora la giraremos luego a mano así, ¿vale? Pero está perfecto, yo lo veo perfecto. Aquí pondremos un final y aquí queda muy bien, yo creo que está muy bien. Vamos a ver y nos vamos a ir a la máquina. Muy bien, vamos a coser la cremallera y volvemos. Bueno, ya tenemos cosidita la cremallera, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar todo lo que es hilván. El hilván vamos a quitarlo en toda la zona que podamos descubrir realmente la costura. Nos vamos a ir a la plancha y vamos a hacer todo el planchado de estas piezas hacia atrás. Y a la vez vamos a planchar las zonas de abajo que no las habíamos planchado antes. Vamos a darle el planchado final. Bueno, ya estamos aquí después de planchar. Le hemos dado la vuelta aquí a la cremallera, ¿veis? Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, chicas, he decidido hacer un cambio en el último momento. Después de haberlo hecho no me convencía. Y es que le he cortado el trozo este que teníamos aquí. Se lo he cortado. Porque no tiene sentido que eso quede ahí fuera. Entonces lo voy a meter hacia adentro. Lo he cortado un poco y ahora lo voy a meter hacia adentro y lo voy a hacer igual que en este lado. Lo voy a redondear así, pero ahí, en ese lado, ¿vale? Entonces he descosido un pelín con la mano. Quiero decir a mano, y ahora lo voy a terminar a mano porque esto ya no se puede meter en la máquina, evidentemente. Esto va a ser prácticamente imposible que yo lo pueda meter
otra vez en la máquina. Entonces vamos a meterlo para adentro. A ver si me deja. Así. Muy bien. A doblar aquí y lo voy a cerrar a mano. Vale, entonces vamos a hacer esto. Como he tenido que descoser un pelín ahí la cremallera para poder dar la vuelta, bueno, lo primero que voy a hacer es coserla, hacerle un topecito ahí para que no se me vaya. En ningún momento se me pudiera abrir. Lo vamos a meter aquí, vamos a cortar el exceso y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Y ahora nos vamos al otro ladito y hacemos el otro ladito. Ahora sí me gusta más, como está quedando así, mucho más que de la otra manera. Vale, ¿veis? Ahora aquí vamos a cerrar la cremallera hasta el tope final. Ahí está. Y ahora ya la cerramos aquí. Mucho más bonito la terminación así que como estaba quedando antes. Porque va a quedar de ambos lados de la misma manera. ¿Veis? Vale, he tomado una buena decisión. Vamos a seguir. Vamos a seguir y lo que vamos a hacer ahora es coser toda esta ondita. Y ya daremos por concluido el bolso. Por dentro, en la parte interior, vamos a ver si le ponemos un detallín que creo que va a quedar muy chulo. Ahora os lo enseño y decidimos. Vamos a ir haciendo lo que hemos ido haciendo en todas las florecitas estas. Así. Esta onda, todas las onditas. Vamos, lo voy a ir haciendo y ahora os lo enseño. Bueno, vamos a hacer el último paso, uno de los últimos pasos, que va a ser en la parte interior, aquí donde la cremallera, le vamos a poner una puntilla que pienso que le va a dar un toque muy chulo. Así, de esta manera. Y luego en la parte de dentro vamos a poner, bueno, yo en mi caso mi marca, vosotros podéis poner lo que queráis. Le vamos a poner la etiqueta. Y luego había pensado en lo que es la zona de aquí del colgador, le vamos a poner unas chorraditas que ahora vais a ver. Vamos a darle la vuelta al bolsito. Vamos a poner más o menos donde vamos a poner la etiqueta. De todas maneras luego la centraré. Y vamos a dar la vuelta al bolso. Así estaremos más cómodas a la hora de trabajar. Vale, así sería. Vamos a empezar por aquí, que es donde menos se va a ver la unión. Y vamos a hacer todo el contorno a puntada invisible. Previamente yo le pasé una aquí, ¿veis? Aparte del pespunte, digamos que lo afiancé todo el contorno aquí. Y ahora vamos a ir tapando lo que es la costura. No subáis mucho arriba porque si no luego la cremallera no funciona. Digamos que justo donde está el pespuntito ahí lo vais agarrando. Y yo voy a sujetarlo aquí y un poquito abajo para que no me haga hacia arriba. Y vamos a poner al final, he decidido ponerlo con hilo transparente, que creo yo que va a quedar mucho más pulidito. Bueno, vamos a hacer así todo el contorno por arriba y por abajo. Tenemos que pasar 2 veces. Bueno, así ha quedado después de unas cuantas puntaditas. Bueno, ya conocéis la técnica. Yo la he aplicado en un bonito neceser, pero se pueden hacer infinidad de cosas con esta técnica. Y os animo a que la pongáis en práctica. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo, os invito a que os suscribáis al canal, darle me gusta a este vídeo y decirme en los comentarios qué os ha parecido. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!